¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz año con todos. Por si acaso, para los hinchas de mi amiga, de la bella Mari Carmen Sio, quiero contarles que ya está regresando el día viernes. Y estamos de fiesta porque cayó el tirano, cayó el narco terrorista de Nicolás Maduro. Hay que estar mal de la cabeza para no estar felices con este suceso histórico. Ya esto de la migración completamente desbordada, irregular, más los problemas del cártel de los soles, a Nicolás Maduro se le acusaba en todo momento que él era el líder de este cártel y un sinfín de pruebas. Por ejemplo, este señor fue presidente ilegítimo. Las últimas elecciones las ganó Edmundo González Urrutia, pese a que el chavismo de manera irregular sacó a Ana Corina Machado. Y las penúltimas elecciones ocurrió lo mismo. Esto es verdaderamente un antes y un después en la historia de la región. Ya esta mal llamada izquierda del siglo XXI sigue cayendo, se sigue mancillando. Esta porquería con aspiraciones comunistas que tenían en lo más alto al desgraciado que en paz no descanse de Hugo Chávez, a Fidel Castro, etcétera. Toda esa gente que no sirve para nada. Ahora hay que ver qué pasa con Venezuela. Yo, al igual que muchos de ustedes, se imaginó que cuando el ejército de los Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, a las pocas horas de repente iba a estar juramentando Edmundo González Urrutia. No ha sido el caso. Actualmente la señora de apellido Chávez está ocupando el sillón presidencial, el sillón del dictador, y hay que estar vigilantes. Justamente para hablar de este tema he invitado al doctor Augusto Hernández, internacionalista, profesor de Derecho Internacional, pero antes de ir con él vamos a reaccionar a algunos videos que verdaderamente son indignantes. ¿Por qué? Yo sé que ustedes van a entender mi malestar. Qué horrible puede ser la izquierda. Cómo ahora se han quitado la camiseta de Palestina. Ojo, yo no voy a hablar ahorita del conflicto Israel-Palestino, porque obviamente, por supuesto que hubo excesos en Gaza. Pero lo que me jode, lo que me hierve la sangre, es que ahora se están poniendo la camiseta de Venezuela y estas personas no son venezolanas. No son venezolanas. Hay decenas de videos de venezolanos de a pie que están afuera de diversas embajadas de los Estados Unidos, porque están en diferentes países, y conversan con estos supuestos compatriotas y son de cualquier nacionalidad menos venezolana. Esto es indignante y yo sé que a ustedes también les va a hervir la sangre al ver estos videos. A ver, muchachos, vamos para reaccionar y que la gente comente. De la Embajada de los Estados Unidos por esta intervención que hicieron en Venezuela, y vamos a buscar a personas de ese país para ver qué es lo que opinan. Hola, buenos. Oye, ¿nos podrías dar una entrevista? ¿Tú eres de Venezuela, hermanito? No. ¿No? Oh, no. ¿Alguien de Venezuela? No te puedo. Que nos pueda dar una entrevista. Disculpa, ¿alguien de Venezuela que nos pueda dar una entrevista? Ay, de Venezuela no los he visto. No sé si por el meeting habrá alguien de Venezuela. Gracias. No, de Venezuela todo, pero estuve en Venezuela, es decir. Que es alguien de Venezuela, para tener una voz de Venezuela. Creo que estaba por ahí, deben estar por allá. Sí. Gracias. Bueno, seguimos buscando a gente de Venezuela en esta manifestación. 326. Compañera, disculpa, oye, ¿tú eres de Venezuela?
No, soy de aquí de la ciudad. Hasta el momento, pues no hemos encontrado a una voz de Venezuela que nos pueda decir su opinión. La manifestación sigue tranquila. Como vemos, no ha habido disturbios, solamente pintas en la fachada. Y bueno, pues a unas cuadras de aquí se encuentran algunos policías atentos ante cualquier circunstancia. Seguimos. Qué impresionante, ¿no? Qué gente tan patética. Mientras ellos son conscientes, este grupo de mexicanos saben de todos los miles de millones de venezolanos, del éxodo de ese país por la dictadura chavista que los tiene sumidos en la desgracia hace poco más de 26 años. 26 años para ser exactos. Estas personas igual se indignan. Porque ¿saben por qué se indignan? Porque las personas de este bando, de obviamente los zurdos, se creen moralmente superiores. Ellos abrazan todas las causas, lloran por todo, joden por todo. Y obviamente en una, pero al toque, se pusieron el gorrito venezolano, la camiseta de Venezuela en los hombros y fueron a llorar, a gritar no al imperialismo yanqui. Es lo único que saben hacer hace más de 60 años. Pero qué indignante, porque mientras estos tontos útiles estaban grabándose en TikTok y subiendo videos, el venezolano de a pie estaba festejando. Es una locura. Y en vez de empatizar con ese sentimiento de millones de personas que han salido huyendo de esa dictadura, en vez de empatizar, no, protestan. Protestan porque es lo único que saben hacer. Pero no crean que esta gente solamente está en México. Obviamente en Perú tenemos a los Master Duster zurdos ahí, enquistados en la Plaza San Martín. Hay un video que verdaderamente es un chiste. Vamos a escuchar a este señor. Brian, ¿cómo se llama este pata que lo hemos entrevistado antes? Lord Jaime. A ver, enfócate, Brian, para que nos respondas acá. Lord Jaime, ¿no? Perfecto. Este señor que se para ahí a ofrecer sus libros comunistas, zurdos, obviamente se indignó, pues, y vamos a escucharlo. Chiquito nomás, ya lo hemos explicado. Chiquito nomás, 2 horas. No hay secuestro. Lo que hay es una neoconvivencia entre los dos. Todo ha sido un trabajo que en un segundo lo hicieron. Cayeron las bombas de inteligencia artificial. Hicieron creer lo que pasó en otro sitio, lo pasaron por las redes. ¿Qué te parece? Todo ha estado trabajado. Nicolás Maduro se alineó al sistema, porque eso era lo que le quedaba. Igual que Evo Morales, igual que Correa en el Ecuador. ¿Para qué? Para oponerse a la insurgencia popular, que ahora lo vemos más claro en Venezuela. Qué locura, ¿han escuchado bien? Este personaje que se hace llamar Lord Jaime dice que las bombas que han caído, que los venezolanos han grabado con sus celulares, son de inteligencia artificial. Y que Nicolás Maduro se alió, hizo un pacto bajo la mesa con Donald Trump. Qué impresionante todo lo que dice este señor. Me encantaría conocer sus fuentes, pero bueno, verdaderamente al final se pinta de cuerpo entero. Este señor es el reflejo de la izquierda peruana, una izquierda que no es preparada, una izquierda que lamentablemente casi siempre esa bandera es agarrada por resentidos sociales, una izquierda que no ha hecho nada bueno en las últimas elecciones, solamente se ha dedicado a mancillar la economía y salir a marchar por cojudeces. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se siguen conectando. Un saludo a mi causa Capibara, que ahí está conectado, a Wildor Córdoba, a Chacal, a ese ya lo conozco. Un saludo a José Luis Lozano. Y ahora vamos con un video, porque nuestro amigo Pancho de Pierola subió
contenido a sus redes sociales haciendo una analogía de lo que fue en su momento el diario La República, que vendió al Ejército Nacional, al Ejército Peruano, a su ejército, avisándole a los terroristas que sí había un túnel, afirmó que había un túnel, pero lo que nuestro amigo Pancho nos va a contar es que la CNN y la New York Times sabían de la operación que iba a ejecutar Donald Trump, pero no hablaron, pese a que son medios progresistas, no vendieron a sus Fuerzas Armadas. Vamos muchachos con el video. Sabían de la extracción de Nicolás Maduro y no dijeron nada. New York Times y el Washington Post ya sabían que el ejército de Estados Unidos iba a entrar a Venezuela a extraer al dictador Nicolás Maduro. Sin embargo, no dijeron nada para proteger la vida y la seguridad de las Fuerzas Armadas estadounidenses. A pesar de ser diarios progresistas que detestan a Donald Trump, supieron poner a su país antes que sus intereses personales. A ver si la República toma nota de lo que debe hacer un diario cuando la vida de sus compatriotas está en peligro. Ahí está. ¿Qué opinan? Esto es lo que debería aprender el diario La República. Bueno, para seguir ampliando la información y saber cuál es el panorama venezolano, qué va a pasar con Trump, con Nicolás Maduro, etcétera, invito nuevamente, aquí ya está a mi costado, el doctor Augusto Hernández, internacionalista y profesor de Derecho Internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantado. Nuevamente, buenos días. Muchas gracias, Álvaro, por la amable invitación. Saludos para ti, para tu equipo, para tu auditorio, y que hayan pasado una feliz Navidad y que tengan este año 2026 un feliz año nuevo. Muchas gracias. Doctor, cuéntenos por favor qué es lo que va a pasar en teoría con Venezuela, porque repito, muchas personas, me incluyo, ya lo indiqué al inicio del programa, pensaron que ahora que sacan a Maduro, agarran a Cabello y a toda la cúpula chavista y ya en cuestión de horas iba a estar juramentando Edmundo González Urrutia. No ha sido así. ¿Cuál es el panorama, por favor? Claro, bueno, Álvaro, el panorama es bien complejo en realidad. Parece que la situación va a ser la de una transición democrática de esta situación del régimen de Maduro, un régimen autoritario prácticamente de partido único, a un sistema democrático, pero parece que Donald Trump y Marco Rubio, que es en realidad el artífice de esta estrategia, han planeado quizá una transición democrática estable, aprendiendo de lo que ocurrió en Irak cuando Estados Unidos con George W. Bush invadieron Irak en el 2003, destruyeron a Saddam Hussein, pero a todo su gobierno también y todo el Estado, y aparecieron guerrillas, extremistas, los talibanes, los chiitas y también Estado Islámico también, etcétera. Entonces, para evitar la repetición de un caos, ellos han decidido mantener el Estado sin Maduro y colaborar con Delcy Rodríguez. Entonces, se piensa, según analistas, que en un marco de unos 6 meses podría haber convocatoria de elecciones. ¿Por qué no? También a mí me extrañaba, ¿por qué no convocar a María Corina Machado o Edmundo González? Es la gran pregunta, porque Edmundo González debía ser el presidente legítimo. En realidad él ha sido reconocido, por ejemplo, por Perú como presidente legítimo de Venezuela. Y María Corina Machado, bueno, es una opositora a la dictadura de Chávez y de Maduro, y por esa lucha pacífica ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Entonces a mí me sorprendió también lo personal, pero parece que la estrategia de Donald Trump es la de no convocarla. ¿Por qué? Porque ella es una opositora acérrima al régimen de Maduro, y los sobrevivientes a Maduro, como los hermanos Rodríguez, o sea, Delcy Rodríguez en el Ejecutivo, el presidente legislativo Jorge Rodríguez, el ministro del Interior Diosdado Cabello, que dice que es en realidad el segundo del régimen, el ministro de Defensa Vladimir Padrino y otros, verían con resistencia la llegada de María Corina Machado y Edmundo González. Para evitar entonces un agravamiento de la situación, prefieren mantener a María Corina Machado y a Edmundo González de lado hasta que se convoquen elecciones. Parece que esa es la estrategia de Donald Trump. Yo creo que si se convocan elecciones legítimas, transparentes, y no las elecciones que han habido fraudulentas, las 2 últimas elecciones que gana Maduro, creo que ahí sí ganaría transparentemente María Corina Machado. Estimado, cuénteme, para que la gente sepa,
Actualmente la cúpula chavista, la cúpula de Maduro, esta señora Rodríguez, Diosdado Cabello, etcétera, yo imagino que están hablando todos los días con Marco Rubio, con Donald Trump, ¿no? Y que se hacen los muy fosforitos frente a cámaras, pero en el fondo saben que le quedan sus últimos meses. Claro, cuando es secuestrado Maduro, eso creo que fue el viernes, me parece, Delcy Rodríguez dice que no hay otro presidente más que Maduro y es un discurso radical, pero el día lunes, o sea, sería hace 2 días, ella señaló que iba a colaborar con Donald Trump en el futuro post-Maduro de Venezuela. Entonces la retórica ya ha cambiado. Es que en un choque de poder entre Estados Unidos y Venezuela, Venezuela tiene la de perder. Ahora, podría contar con aliados, pero ni Rusia ni China han intervenido, salvo protestas diplomáticas. Entonces, si Venezuela, ahora con la nueva cúpula de poder post-Maduro, quiere enfrentarse a Estados Unidos, se va a repetir entonces, si no es de una forma más grave, incluso la derrota de la captura de Maduro. Y no hay que esperar ayuda exterior. Ya vimos cómo el ejército de Venezuela ha podido reaccionar, no ha reaccionado, ha quedado paralizado frente a la toma, a la captura de Maduro. Entonces, es que hay un abismo entre la tecnología y el poder militar de Estados Unidos con Venezuela, pues un ejército paralizado, como si fuera un ejército del siglo XIX, que no ha podido hacer nada frente a esta situación. ¿Y por qué Rusia y China no intervinieron? Yo le hago esta pregunta porque Maduro siempre se jamoneaba y hablaba que efectivamente cualquier cosa Rusia, China y otras potencias iban a saltar. ¿Por qué han mantenido distancia? Hasta hace unos días, bueno, hasta de la captura de Maduro, Venezuela, Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Cuba, Nicaragua son las grandes aliadas del bloque anti-norteamericano, que se caracterizan por tener sistemas autoritarios todos. De ellos, en realidad, me parece que Venezuela tiene una alianza más profunda y muy estrecha con Cuba, y lo demuestra el hecho que la guardia personal de él no eran venezolanos, sino cubanos. Claro, la guardia pretoriana, estos Sí. 32 hombres que fallecieron, eran cubanos. Es una locura. O sea, ya todo indica que Nicolás Maduro desconfiaba De de los sus Fuerzas venezolanos. Armadas, de los mismos venezolanos. Claro, y confiaba ciegamente en los cubanos, pues. Y esa es una forma de mostrarnos la alianza muy profunda que tienen Cuba y Venezuela con Maduro. Entonces, aún cuando ocurre esta situación, el hecho es que Rusia y China no han intervenido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, China teme que si va a intervenir de una forma más agria, sí. China no desea intervenir, salvo las protestas diplomáticas, porque teme que si interviene en el hemisferio occidental, en Sudamérica, que Estados Unidos considera su zona de seguridad, entonces China teme que Estados Unidos se instale en Taiwán y defienda a Taiwán. No hay tropas norteamericanas en Taiwán y no hay alianza con Taiwán, pero teme que pueda ocurrir eso, o alguna reacción. En Filipinas tenían antes bases militares en Filipinas, ahora no la tienen. Entonces teme que haya una reacción de Estados Unidos en su zona, lo que ellos consideran su zona de influencia. O Rusia teme que Estados Unidos podría tomar medidas ya más aceleradas para ayudar, por ejemplo, a Ucrania con armamento que hasta ahora no se le ha destinado para hacerle frente a Rusia en la guerra de Ucrania. Entonces, Rusia y China protestan diplomáticamente, pero como has visto, Álvaro, no han podido pasar más allá de las protestas diplomáticas. Si fueran aliados más estrechos, las protestas podrían ir acompañadas de sanciones comerciales o quizá incluso acciones militares, pero ¿cómo Rusia, por ejemplo, se va a enfrentar a Estados Unidos? Porque en el plano económico es muy superior. Estados Unidos es la primera potencia económica del mundo, China es la segunda y está lejos también de Estados Unidos. Y en plano militar, la tecnología utilizada en esta captura de Maduro demuestra que es una potencia militar muy superior. China está reevaluando también su posición frente a Estados Unidos y efectuará alguna acción en Asia Oriental, por ejemplo, contra Taiwán o Corea del Sur, ¿no? O las islas como Okinawa en Japón. Entonces, China y Rusia no han pasado ahí. Y no van a, si se agravara la situación entre Venezuela y Estados Unidos, China no va a pasar de ahí tampoco, ni Rusia, salvo que quieran enfrentarse con ellos, pero por Venezuela. Estados Unidos e Israel, si recuerdas, el año pasado bombardearon a Irán y para destruir su programa de reactor de armas nucleares. Y pero
Rusia no intervino, y eso que Rusia está al frente nada más de Irán, está a unos kilómetros, está casi en la frontera. Rusia no intervino. ¿Por qué? Porque no desea enfrentarse directamente con Estados Unidos. Y eso que Irán es un país más valioso. ¿Por qué? Porque es el segundo exportador mundial de petróleo después de Arabia Saudita. Venezuela está de lejos, es un país con una economía petrolera destrozada, arrasada. Entonces, si Rusia no intervino por Irán, que está prácticamente en su frontera, no lo va a hacer pues con Venezuela, que es un país paupérrimo comparado con Irán y que tiene menos armas que Irán, demostrado por el hecho que Irán estaba preparándose para fabricar armas nucleares. Irán. Venezuela no tiene esa capacidad. Entonces, si Rusia no intervenió por Irán, no lo va a hacer por Venezuela. Y va por el mismo sentido también por China. Qué impresionante. Y tengo una pregunta que no me deja dormir, conciliar sueño, y es la verdad. ¿Por qué no hicieron lo mismo en su momento con Cuba? ¿Por qué sí intervenir a Venezuela y no al gobierno castrista? Ya, ¿Qué tanto daño le ha hecho a toda la región? Financiando movimientos guerrilleros, ideologías, etcétera. Financiando incluso en su momento a Chávez y a Maduro. Claro, aunque ahora Maduro es el que financia a Cuba, porque claro, le pasa petróleo y también dinero del petróleo. Parece que he escuchado a algunos analistas especializados en el tema de Cuba y señalan que quieren ahora, con el siguiente paso, darle un golpe a Cuba. Por eso es que Donald Trump en las últimas declaraciones ha dicho que a Cuba no le queda más que un poco tiempo de existencia nada más antes de su caída. Eso es lo que ha declarado Donald Trump. Los analistas dicen ¿por qué dice esto? Porque ahora que Cuba no va a recibir petróleo y dinero de Venezuela, y eso que Venezuela es un país pobre con 8 millones de exiliados, no tienen una economía sino destrozada, pero dan dinero y mantenimiento a Cuba. Y ahora con el cese del envío de mantenimiento de Venezuela a Cuba, Cuba va a verse acorralada. Entonces parece que la estrategia es que en el plazo de un año, 12 meses o 18 meses, un año y medio, Cuba se ve acorralada ya sin recursos. Interesante. A ver, muchachos, ahí estoy escuchando si pueden buscar las declaraciones de Donald Trump. O no sé si las tienen para ver. Vamos a poner eso un rato porque está muy interesante. Ojo, gente. Podríamos ver después de 60 años que también caiga el régimen cubano. Esto sería verdaderamente satisfactorio. Sería una felicidad increíble, ¿no? Esa es la intención de Donald Trump. Esa es la intención. En realidad, el artífice de esta estrategia contra Maduro y subsiguientemente contra Cuba es Marco Rubio. ¿Y por qué Marco Rubio? ¿Quién es él? Es el secretario de Estado de los Estados Unidos, pero amplíenos un poco más la información para que la gente sepa. Marco Rubio es hijo de cubanos que emigraron a Florida, Miami básicamente desde Cuba. Y él, los cubanos que van a Estados Unidos tienen muchas facilidades. Por ejemplo, creo que por lo menos antes, no se les pedía visa, tenían derecho a la residencia, muchas facilidades. Y él se convirtió entonces, Marco Rubio, de joven, se convirtió en senador por Florida ante el Congreso de Estados Unidos. Y él siempre prometió a la comunidad cubano emigrada en Miami, en Florida, de que haría todo lo posible por destruir al régimen marxista de Cuba, de Fidel Castro. Y eso le valió siempre la reelección hasta que ha adquirido mayor influencia y Donald Trump lo escogió pues para su gabinete como secretario de Estado. Esas mismas promesas la ha hecho ahora con la comunidad exiliada de venezolanos, que hay también una nutrida comunidad, me parece que también en Florida. Entonces, él ha tenido a ese auditorio y ha hecho esas promesas y está comprometido con el objetivo de destruir también el régimen castrista o postcastrista de Cuba también. Entonces, él tiene una larga trayectoria en política, como senador, antes representante en el Congreso de Estados Unidos, representando intereses de los cubanos en Florida, y creo que esa es una de las razones por las cuales Donald Trump lo eligió para su gabinete y para integrar su equipo durante la campaña presidencial. Hay que recordar de que en las elecciones presidenciales después de Bill Clinton salió George W. Bush presidente en el año 2001. ¿Por qué? Porque los votos finales se decidieron en Florida y ahí fueron los votos de los cubanos.
y los cubanos apoyaron a Bush, que era republicano. Entonces creo que ve con buenos ojos Donald Trump a Marco Rubio y a través de esto la comunidad pro-republicana de cubanos en Florida. Bueno, esa es más o menos la trayectoria de Marco Rubio y ahora parece que él, en cumplimiento de sus promesas, preparó ese plan contra Maduro. Y el siguiente paso sería entonces Donald Trump también he visto su declaración. Él dijo, la periodista le preguntó, ¿van a hacer alguna acción militar contra Cuba también al estilo de Maduro, como ahora ocurrió? Y él respondió, no, solo va a bastar lo que vamos a hacer nada más, aislarlo y cortarle su fuente de suministro. Y Donald Trump habló claramente y dijo, sin dinero y sin petróleo ellos se van a ir abajo. Así dijo Donald Trump. Entonces parece que ese plan es el que van a aplicar contra Cuba. Y muchos analistas, por lo que he podido escuchar, es el artífice de esa estrategia es Marco Rubio. Qué interesante, por favor, doctor, póngase los audífonos para escuchar, al igual que ustedes, mi gente, las declaraciones de Donald Trump. Seen it. That Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about it. Bueno, vamos a repetir, pero ahora con la imagen más grande, para que puedan leer, por favor. De verdad, desde cero, por favor, maximicen la imagen, muchachos. Ya, ahí vamos. That Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about it. Ahí está. Las declaraciones de Donald Trump, tal como comentaba, la gente está contenta. Acá Liz Corrales comenta, Marco Rubio será el siguiente presidente de Estados Unidos cuando Trump se jubile. Quién sabe, sería interesante, ¿no? Alguien de la comunidad hispanohablante gobernando en la Casa Blanca y alguien que está a favor de la migración, sí, pero migración legal, no ilegal. Y, a ver, hay que hablar ahora de algo que está haciendo que la gente victimice a Nicolás Maduro, el petróleo. Por ejemplo, Trump anunció que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Este crudo sería vendido en el mercado estadounidense a precio de mercado. Trump afirmó que él controlará los ingresos de esa venta para supuestamente usarlos en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos. Yo quiero pensar que es así, pero hay mucha gente que piensa que no va a ser así y otros que dicen que así los venezolanos pierdan algunos millones de petróleo, ¿no? De barriles, igual les conviene. ¿Cuál es su lectura, por favor, doctor? Ya, Álvaro, no sé si me permites hacer un comentario sobre, creo que habían hecho un alcance entre los seguidores del programa, creo que una dama. Sí, una dama, justamente sí. Liz Corrales acá, indicó, un saludo Liz, feliz año, Marco Rubio será el siguiente presidente de los Estados Unidos. Eso quería decir. Marco Rubio es el artífice en virtud de sus promesas pasadas, pero él ve también el futuro, por lo que algunos analistas señalan que por qué él participa tanto en la estrategia contra Maduro y en el futuro contra Cuba, porque él lo ve como una carta de triunfo, una carta personal de presentación para su carrera política cuando en las próximas elecciones se elijan pues candidatos a senadores, presidentes. Posiblemente él podría ser candidato a vicepresidente de Estados Unidos si todo le va bien a Marco Rubio. En el año 2028 creo que son las elecciones. Entonces, este es un punto a favor para él, si es que todo sale bien estas operaciones contra Venezuela y contra Cuba. Algunos dicen que quizá ya aspirando ya muy lejanamente podría ser quizá candidato del Partido Republicano a la presidencia, pero bueno, por lo menos sí la vicepresidencia, dicen eso. Entonces yo creo que esto explica también en parte las razones por las cuales Marco Rubio ha participado bastante en la elaboración de esta estrategia. Qué interesante, qué interesante. Bueno, vamos a ver qué pasa. De repente le liga y latina, como se dice, la chunta. Y tenemos como vicepresidente de los Estados Unidos a Marco Rubio. Y también quería comentarle justamente lo que leí hace instantes, ¿no? Lo de Donald Trump,
que anunció que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos y que Estados Unidos lo va a administrar. ¿Qué nos puede decir sobre eso, por favor? Bueno, es un tema bien controvertido, poner recursos de un país en manos del gobierno de otro país, pero considero que hay más transparencia y fiscalización en un sistema democrático en Estados Unidos que lo que puede haber en Venezuela con Maduro, con Chávez, pues me parece. Esa podría ser quizá una opinión que tenga. ¿Y qué puede decirle a las personas que dicen que Estados Unidos solamente se ha metido por el barril, de petróleo, por el petróleo? Ya. Bueno, lo que ocurre es que Venezuela está dentro del bloque de países que amenazan la seguridad de esa gran potencia y se ha unido al bloque antinorteamericano que está China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Cuba. Entonces son aliados. Desde que son aliados, Rusia ha vendido armas por $20 mil millones, creo, a Venezuela en los últimos 20 años, o sea, entre Chávez y Maduro. Son aliados, pues entonces, frente a un país enemigo, me parece que Donald Trump ha tomado la medida, pues, de tomar seguridad frente a Venezuela. Conforme con el derecho internacional, sí es verdad que se ha quebrantado el principio de prohibición del uso de la fuerza que está en la Carta de Naciones Unidas. O sea, se hizo el ataque militar sin pedir autorización al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero acá hay otro problema, y es que el régimen de Chávez es un régimen, y de Maduro, un violador de los derechos humanos. Hay 1.000 presos políticos, por ejemplo, en Venezuela. Hay 20 periodistas capturados, detenidos, entre venezolanos y extranjeros, a partir de la captura de Maduro, que fue el viernes. 20 periodistas detenidos. Eso no ocurre en un país con libertad de prensa. La libertad de prensa también ha sido recortada. Los políticos de oposición son encarcelados y políticos como Edmundo González y María Corina Machado, si regresan a Venezuela, ellos van a ser capturados, detenidos. Entonces, no hay ni libertades políticas ni libertad de prensa. Entonces, creo que el régimen de Maduro tiene mucho por qué responder. Se habla mucho de la intervención de Estados Unidos que, claro, quebranta el derecho internacional, pero no se habla mucho de los crímenes cometidos contra la humanidad y violación de derechos humanos en el régimen de Maduro, como lo que acabamos de comentar en su momento, ¿no? Qué interesante lo que usted está diciendo, estimado doctor, porque es verdad. Acá Donald Trump no ha invadido, no ha capturado a un presidente legítimo. Ha capturado a un presidente ilegítimo, un narcoterrorista, un dictador, una persona que ha sido el causante del éxodo de millones de compatriotas venezolanos y 1.000 atropellos, decenas de atropellos, justamente que acá el caballero, nuestro invitado, lo ha indicado. Y ahora me gustaría hablar, por favor, de Delcy Rodríguez, porque tengo información que ella habría vendido a Nicolás Maduro y habría cobrado los $50 millones de recompensa de Estados Unidos. Y al inicio, como usted indicaba, se le vio muy gallita, ¿no? Muy fosforita, pero ahorita ya parece que está cambiando su discurso. Tenemos un video y ahí hablemos al respecto, por favor. Claro. Y gobierno de Venezuela rige en nuestro país. Más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela. Es su gobierno constitucional. En lo personal, quienes me amenacen, lo digo. Mi destino no lo decide, sino Dios. Repito, tengo información de primera mano que esta mujer ha vendido a Nicolás Maduro y habría cobrado los 50 millones de recompensa que estaba ofreciendo el gobierno de Donald Trump. ¿Qué me puede decir al respecto? Porque es raro que incluso los gringos hayan sabido cuánto tiempo se iba a demorar Maduro y su esposa, la señora Flores, desde el lugar que estaban hasta el cuarto. No llegaron a ingresar. ¿Qué nos puede decir? Claro, por lo que he podido leer en internet, bastante información bien interesante, porque esto compete sobre todo a inteligencia y medios clandestinos. Incluso Maduro y su esposa, al saber del ataque norteamericano contra los guardias cubanos, pensaban entrar a una bóveda blindada.
No lo hicieron porque ahí lo capturaron en ese momento. Pero el analista señalaba que incluso si hubieran entrado, los soldados norteamericanos iban a destruir la puerta blindada para entrar y capturar a Maduro, o sea, no se iban a quedar a salvo en realidad. Respecto a lo que muchos maduristas, incluyendo el hijo de Maduro, Nicolásito Maduro, dice, hay traidores. He estado leyendo el análisis de un ex analista senior de la CIA, y él decía que posiblemente sí, que haya habido traidores y colaboradores de forma anónima y secreta que hayan colaborado con la inteligencia de Estados Unidos para poder capturar a Maduro. Él decía, según su reporte, que los militares venezolanos son más fáciles de comprar que los militares o agentes de inteligencia cubanos, que son más ideologizados y adoctrinados, por tanto son menos pasibles de ser alterados en su posición. Los militares venezolanos no. En el pasado ya ha ocurrido, dice, esa situación. Entonces no es de extrañar quizá que eso haya ocurrido ahora. Y el analista decía, si no, ¿cómo explica usted que la Fuerza Aérea Norteamericana haya estado en el cielo de Venezuela, en Caracas? Incluso helicópteros norteamericanos han aterrizado para salir los soldados y de ahí llevarse a Maduro también al helicóptero. Entonces, y el ejército venezolano no responde nada, y no hay reflectores, no hay artillería antiaérea, no hay nada. Ya, entonces eso tiene que ser colaboración de generales venezolanos. Entonces, eso decía este analista. No sé cuánta verdad habrá, pero me parece que es muy posible, ¿no? Es muy posible. Entonces, no hay que descartar lo que habías comentado, Álvaro, sobre si es que Daisy Rodríguez ha recibido dinero por entregar a Maduro. Quizá ella, o quizá otros, o quizá ella y otros generales comprados por la CIA. Puede ser. Que ya sabían que igual les quedaba poco tiempo. Y lo que me llama mucho la atención también es que si esta operación, o sea, a ver, se ha apreciado claramente un bombardeo, pero sí, uno dice, pero mientras el bombardeo llegue y Nicolás Maduro se asuste, ¿cómo? O sea, ¿por qué en ese momento Nicolás Maduro y su esposa no se metieron a este búnker? De repente el ataque ha sido aéreo, también ha sido por el suelo. ¿Cuál es la información que se maneja? Bueno, al respecto, como no soy experto militar en realidad. Lo que ha escuchado, lo que ha visto, lo que ha leído, si se puede saber. Ya, lo que he podido saber es que pensaron que iba a haber un ataque contra las fuerzas militares venezolanas, y prueba de ello es que se han bombardeado el aeropuerto, bases militares que están cercanas, escuela militar también que están cercanas. Entonces, en último caso, él se confiaba en su guardia personal, que eran decenas de cubanos. Por una de las noticias, creo que todos o hemos escuchado, han muerto, parece, unos 32 cubanos. Sin embargo, yo he escuchado por este otro analista que parece que eran 80 los muertos cubanos. Wow. Es bastante, ¿no? Y parece que todos eran especializados, tenían rango de capitán, mayor, o sea, eran oficiales, no eran soldados nada más, sino oficiales. Entonces, gente preparada. Han perdido bastante entonces en esta situación. Qué impresionante. Y antes de culminar, por favor, quiero que me diga cuál es el estado actual de los venezolanos, porque hay mucha información, muchos colegas periodistas me están diciendo que no pueden hablar, que se sienten incluso más temerosos, se sienten más asustados que cuando estaba el régimen de Nicolás Maduro, o sea, que cuando estaba Nicolás Maduro ahí ocupando el poder. Claro, lo que pasa es que parece que puede haber una lucha por el poder entre los sobrevivientes a Maduro. Delcy Rodríguez, su hermano Jorge, está Diosdado Cabello, que se tilda que parece que podría ser el que quizá podría organizar una especie de golpe de Estado para evitar algún compromiso con Estados Unidos o evitar entrega de generales venezolanos o cúpula venezolana a Estados Unidos, o para él mismo controlar el poder. Está también el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Entonces, podría haber una lucha por la sucesión a la muerte de Maduro. Algo como ocurrió cuando murió Mao Zedong en China y hubo una lucha por el poder, como la Banda de los Cuatro, que dirigía la esposa de Mao, la viuda de Mao, Yang Jin. Después salió Huo Feng, que logró detenerlos, y Deng Xiaoping se hizo ya con el poder. Y Deng Xiaoping gobernó pues hasta el siglo XXI, ¿no? E inició las reformas por las cuales transforma China en una economía
de supervivencia de una economía capitalista y ahora próspera, ¿no? Entonces puede haber una lucha por el poder, dicen algunos analistas. Por favor, doctor Augusto, es inevitable preguntarle lo que acaba de indicar. Usted, mirando la cámara, puede darle una cátedra a todos los tontos, zurdos, que siguen diciendo que China es 100% comunista. Yo siempre les digo, no, China ya es un híbrido, porque su economía ya no es comunista. No es que hagan colas para que todos reciban 1 kilo de arroz y para que todos coman lo mismo. No es como en Cuba, que no puedes ni siquiera plantar un árbol que te produzca manzanas. La economía de China ya no es comunista. Eso es lo que la gente no entiende, porque la gente dice, no, el comunismo sí funciona, míralo a China. No, entiendan, la economía de los chinos ya no es comunista, por favor. ¿Nos puede ampliar la información? Porque la gente no entiende, es una locura. Bueno, puedo hablar objetivamente analizando relaciones internacionales y podría decir que el sistema comunista tal como existió en el siglo XX en realidad cayó con la Unión Soviética, ahí acabó. Pero hay países comunistas ahora, sí, China, por ejemplo, Vietnam, Laos, Corea del Norte, Cuba. Nicaragua con Daniel Ortega parece que es un símil que tiene apariencia de democracia porque se convocan partidos, pero hay fraude de reelección. Pero volviendo al comunismo del siglo XX, ese comunismo del siglo XX con partido único y una economía centralmente planificada, y en donde no se permite el enriquecimiento, ha terminado con la Unión Soviética. ¿Qué es lo que hizo Deng Xiaoping? Deng Xiaoping dijo algo bien interesante. Dijo, el comunismo no tiene por qué ser sinónimo de pobreza. Así que él hizo cambios que los ultramaoístas lo criticaron. Él tuvo que deshacerse también del ala radical del Partido Comunista Chino para evitar que obstaculicen sus reformas. Entonces implementó lo que muchos analistas llaman economía socialista de mercado. En realidad es una economía capitalista lo que tiene China. Y tanto éxito ha tenido estas reformas económicas de economía capitalista de China, que ahora China es la segunda economía mundial. Entonces, esto es un logro de 40 años debido a las iniciativas de Deng Xiaoping y cambiar al país. Lo único que de comunista tiene es el control político del Partido Comunista Chino, nada más. El resto es una economía capitalista, con bolsa de valores, propiedad privada en todos los grados y géneros, etcétera. Y ese tipo de sistema económico se ha trasladado a Vietnam. Vietnam tiene, claro, hegemonía del Partido Comunista Vietnamita, pero la economía es capitalista, recibe inversiones extranjeras, por ejemplo, comenzando por las de Estados Unidos, entre otras. Laos también. Países que todavía se mantienen en el siglo pasado, o sea, el siglo XX, serían pues Cuba, Corea del Norte, Nicaragua por ahí y Venezuela también. Hay que recordar uno de los malos pasos de Chávez, la nacionalización de la industria del petróleo. Ahora vean cómo está Venezuela. Entonces, China y muchos países capitalistas han cambiado de comunismo en realidad a capitalismo. Lo que quedan son países que recuerdan con nostalgia el comunismo del siglo pasado, como Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, pero el comunismo ya desapareció en el siglo XX en realidad. Muchas gracias. Ha estado acá el doctor Augusto Hernández, internacionalista, profesor de Derecho Internacional. Ha sido una cátedra impresionante. En verdad le agradezco mucho que nos haya empleado la información de lo que está pasando en Venezuela y también que haya recalcado, porque hay gente terca, que la economía china no es comunista. Estoy seguro que no va a ser la primera ni la última vez, obviamente, que está acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. Permiso, gracias. Bueno, y ahora vamos a entrevistar a Alfredo Flores, director ejecutivo de la Cámara de Empresarios Venezolanos en el Exterior, para que retírese con confianza nomás. Estamos en casa, cuídese, un gusto. Para hablar de qué está pasando con el pueblo venezolano. Porque, repito, hay información de primera mano, me ha llegado que hay mucha gente asustada ya, que están contentos con la esperanza, la abrazan, obviamente, porque han visto cómo el ejército de los Estados Unidos ha sacado como un perro, como lo que es, como un criminal, a Nicolás Maduro, pero mientras la familia Rodríguez siga ahí, se habla mucho de una represión bastante vengativa con el ciudadano de a pie. Por favor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Pasa, por favor. Así que voy a hablar en este momento, repito, con Alfredo Flores, director ejecutivo de la Cámara de Empresarios Venezolanos.
en el exterior para que nos amplíe la información. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Hermano, con toda confianza, tengo que decirte que muchas personas se encuentran temerosas de contar la situación en Venezuela. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? En teoría deberían estar más tranquilos, pero vemos que no es así. Claro, lo primero es mencionar que en Venezuela llevamos ya aproximadamente 26 años en un proceso muy complejo que ha conllevado a una pérdida de confianza de la población, y no solo de la población, sino también el empresariado. Hablamos de un país que está destruido en muchísimos aspectos, ¿no? Actualmente lo que estamos esperando y a lo que todos estamos atentos es a un proceso de negociación que al parecer se ha planteado entre las autoridades quienes han asumido el poder en Venezuela, que por ejemplo está Delcy Rodríguez, la que ha sido pues nombrada presidenta según la Asociación Constitucional, basado pues ¿no? en esta estructura que conocemos que igual ha sido, digamos, ha carecido de credibilidad por parte de la población venezolana, pero lo cierto es que hay mucho temor, hay amenazas de detenciones de manera permanente, y lo mismo pues para el sector empresariado. Se ha hablado, algo interesante es que se ha hablado de inversiones para Venezuela, se ha hablado de un presidente Donald Trump que dice que va a apoyar a recuperar el sector petrolero que está totalmente destruido. Creo que eso es un tema también interesante de hablar, pero lo cierto es que hasta el momento no tenemos garantías y hay incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Son las mismas personas que han venido gobernando, solo que se ha quitado la figura principal, pero la confianza y las condiciones todavía no están dadas. Pero ¿por qué, si obviamente la confianza y las condiciones todavía no están dadas, pero ¿por qué el venezolano a pie está más asustado? Antes grababa más, antes podían hacer una transmisión en TikTok en vivo incluso, ¿y por qué ahora están más temerosos? Bien, una de las razones principales es porque hay un decreto existente, ¿no? Que no se ha esclarecido lo suficientemente bien de qué se trata y a qué va, pero este decreto de conmoción establece que cualquier persona que haya apoyado o apoye de alguna manera la intervención debe ser detenida inmediatamente. Hay entre 7 a 12 periodistas detenidos, si mal no recuerdo la cifra, y eso nos apunta que hay un proceso pues en marcha de detenciones, de nerviosismo también por parte del régimen venezolano, y eso es lo que ha generado este nerviosismo. Hay un decreto en marcha que la orden es muy clara, ¿no? Detener a personas que puedan apoyar este proceso, ¿no? Pero en paralelo, lo que no estamos viendo es que podría haber un proceso de negociación. Donald Trump acaba de afirmar que Venezuela le va a vender 50 millones de barriles de petróleo a los Estados Unidos a precio justo, es un poco lo que él ha mencionado, pero lo cierto es que las señales son contradictorias porque el gobierno todavía no menciona esto. O sea, hay un mensaje bien polarizante, bien enfocado en defender y responder ante Estados Unidos como una potencia invasora, pero el mensaje de los Estados Unidos está enfocado en reconstrucción e inversión. Por eso hay cierta incertidumbre, ¿no? Y cuéntame, ¿tú te esperaste que iba a pasar esto? Porque yo te cuento, hace muchos meses ya se viene hablando de una supuesta invasión o que van a sacar a Maduro, pero al final, como se dice, quedaba en nada. ¿Tú imaginaste poder ver con tus propios ojos videos de cómo sacan enmarrocado como lo que es un criminal a Nicolás Maduro? Bueno, lo principal es que en Venezuela el 36% aproximadamente, es una de las últimas cifras que tengo del Producto Interno Bruto, son operaciones no declaradas que probablemente estén relacionadas a mercados ilícitos, ¿no? Hablamos de tráfico de personas, narcotráfico, mafias relacionadas a la minería, y es un problema bien complejo, el cual requería un proceso de investigación. O sea, en Venezuela, en un proceso de reordenamiento jurídico, tenía que haber una investigación para que se den las condiciones. Y creo que muy pocos esperábamos que esto iba a suceder tan rápido, sobre todo con Maduro, quien había sido la figura gobernante en este proceso. Pero lo importante, o sea, más allá un poco de que esto se haya dado, por ejemplo, te puedo mencionar mi opinión personal. Yo cuando eso pasó, yo dije, bueno, esto no significa, significa un paso importante, pero no significa mucho para lo que puede ser la transición. Porque para que se dé una transición ordenada, nosotros necesitamos que las autoridades gubernamentales de Venezuela le puedan dar las condiciones de confianza a la población y al mundo, ¿no? Porque lo que también se ha hablado es de una reconstrucción a partir de la inversión. Por ejemplo, nada más para que veamos la cifra, según el último estudio que hizo CABEX, nuestra cámara, sobre impacto de inversión extranjera en Perú, porque parte de nuestro rol es hacer estudios de impacto económico en los países donde están los empresarios venezolanos. El 96% de la inversión en infraestructura que tiene Perú viene de la inversión extranjera. Solo el 4% es de empresas nacionales, tanto del Estado como empresas locales. Entonces, imagínate lo necesario que es la inversión extranjera. Venezuela es un país que ha estado cerrado aproximadamente por más de 20 años a la inversión extranjera, ¿no?
o una inversión extranjera en condiciones muy complejas. Entonces, lo que debe venir para la recuperación de Venezuela es precisamente una ola de inversión, que creo que lo que ha hecho Donald Trump ha sido, de hecho, una gran propaganda. Estamos viendo que casi en una cadena, todos los canales se juntaron cuando él dio el anuncio, y en ese anuncio, que lo estaba viendo todo el mundo, él mencionó que Venezuela es un país de oportunidades, que va a volver a ser grande de nuevo, ¿no? Y eso es también lo que esperamos desde el sector empresarial y todos los venezolanos, que probablemente muchos retornen, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir sobre el éxodo venezolano? Millones, si no me equivoco, 8 o más salieron de tu país, de Venezuela, y yo imagino que si Dios quiere y todo sale bien y ya hay un gobierno legítimo, muchos van a regresar. ¿De qué manera eso económicamente perjudicaría al Perú o a otras economías y beneficiaría a Venezuela? ¿Nos puedes ampliar un poco el panorama, por favor? Claro, ahí primero hay que entender un poco el impacto que ha tenido la migración. Muchas personas tienen la idea, o existe el mito, de que cuando han llegado los migrantes venezolanos a la región, eso ha sido más gasto que ingreso. Pero la proyección, por ejemplo, que tiene CABEX de impacto económico en el Perú, que de hecho consideramos que es baja porque podría ser mucho más si se aprovechara mejor, es de 300 millones de soles. O sea, estamos hablando de aproximadamente unos 90, 80 millones de dólares, que ha quedado positivo luego de restarle el gasto que ha conllevado a recibir a la migración y, digamos, considerar todo lo que también es el impacto fiscal que generan los migrantes. Entonces, con eso, ¿qué podríamos construir? Podríamos construir 5 parques bicentenarios, podríamos haber construido la carretera Canta la Viuda completa, ¿no? Que es esta carretera nueva, no sé si la han conocido, pero una carretera espectacular que es parte del proyecto de conexión interoceánica del Perú. Entonces, lo que podría pasar efectivamente es un impacto pues en negativo, pero lo cierto es que ya el beneficio económico de esta migración ha sido irreversible. De hecho, parte de lo que promovemos en CABEX es que las empresas, marcas inclusive de Venezuela y empresas venezolanas puedan integrarse a nuevos mercados. Por ejemplo, sale mucho mejor abrir una empresa, por ejemplo, de una marca, una banca venezolana conocida, en Lima, que abrirla de repente en Maracay, que es la 4ª ciudad de Venezuela, porque en Lima hay 1 millón de personas. En Perú hay 1.7 millones de habitantes. Entonces, Perú no solamente se ha vuelto un foco de interés de inversión incluso para el empresariado venezolano, sino que es un mercado muy interesante ahora para este nuevo sector. Inclusive lo hemos visto en los mercados. Las empresas peruanas han empezado a generar productos para la migración. Vemos marcas de harina de maíz precocido de marcas nacionales, entre otras. Entonces, el impacto económico creo que hay que trabajarlo mejor porque efectivamente va a haber un retorno. Normalmente cuando hay un proceso migratorio se quedan en el país de acogida entre 90 a 80%. Nosotros sí estimamos que va a ser mayor, Venezuela va a ser un país de oportunidades, inclusive que va a abrir las puertas a muchos peruanos, porque sabemos que hay muchos peruanos técnicos que Venezuela en el marco de su reconstrucción pues va a volver a abrirle la puerta a los extranjeros como lo hizo en una época, ¿no? Entonces creo que eso es importante y esencial, y decir que aproximadamente, digamos, de un primer año estimamos unos 200.000 venezolanos que podrían estar retornando al país, ¿no? Pero mencionar que yo creo, esto es una opinión personal, que cuando se dé el proceso de remigración, que probablemente sea un 30%, estimo yo inicialmente, creo que muchos países van a empezar a buscar incentivos. Cuando se den cuenta de lo que puede representar una pérdida de la migración, van a buscar incentivos para que se queden. Nada más para darte una cifra. En Perú, 33% de la población migrante es profesional y técnica, pero solo 14% están trabajando en su área. Y este año, por ejemplo, he visitado regiones como Loreto, como Junín, como Puno, y hemos visto la necesidad y la brecha que hay de profesionales. Hay escuelas que no tienen profesores de educación física, y acá en Lima tenemos docentes que están trabajando en la informalidad, que muchos están vendiendo en la calle, profesores, profesionales. Y más allá de que una persona no sea profesional, el 59% de la población que ha migrado son jóvenes, y eso es un bono demográfico muy importante. Perú el año pasado tuvo una migración de casi 400.000 personas, mayoritariamente jóvenes. Para que eso no afecte al Perú en su pérdida de talento, el reto y la posibilidad que hay es aprovechar la migración. Interesante. Y por favor, Alfredo, ¿qué me puedes decir sobre los barriles de petróleo y sobre Delcy Rodríguez? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que, te lo indico, Trump anunció que autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Este crudo sería vendido en el mercado estadounidense a precio de mercado, y Trump justamente afirmó que él controlará los ingresos de esa venta para supuestamente usarlos en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir sobre esta información que te estoy dando? Bien, como digo, tenemos informaciones muy contrarias, ¿no? Por un lado tenemos a la presidenta de Venezuela encargada anunciando que
no hay, digamos, una subordinación a los Estados Unidos, y por otro lado tenemos a los Estados Unidos muy claros en que hay una subordinación, ¿no? Creo que lo importante en este proceso es que si estamos en el marco de una transición, que todos lo deseamos, es importante que los empresarios participen en estas negociaciones, porque se ha perdido muchísimo. En Venezuela nosotros tenemos primero empresarios que lo han perdido todo por las expropiaciones, por la mala gestión administrativa del gobierno, pero por otro lado hay empresarios dentro de Venezuela con un gran potencial que han seguido trabajando frente a pronósticos complejos, ¿no? Y eso creo que también hay que celebrarlo. Entonces creo que es importante que se transparente el proceso, que si hay negociaciones, los empresarios participen y que se nos cuente a todos qué es lo que se va a hacer, ¿no? Porque mientras haya negociaciones secretas y no tengamos claridad, no vamos a poderle dar confianza a nadie. Perfecto, Alfredo. Para culminar, por favor, algo que quieras mencionar para que la gente tome nota. Bien, decirle al Perú que como comunidad empresarial venezolana y en general al mundo, los venezolanos han sido un gran potencial. Panamá, por ejemplo, es uno de los países con mayor impacto económico y hay un potencial muy grande, no solamente para el retorno de Venezuela, sino también para el impacto local. Sectores en Perú como el sector inmobiliario y de arrendamiento han crecido muchísimo gracias a la migración, y la migración creo que siempre hay que verla como un halago. Cuando una persona migra a tu país, está diciendo que en tu país hay oportunidades, y hoy en día hay 1.8 millones de venezolanos, 1.7, que creen que en Perú hay muchísimas oportunidades. Así que gracias por acogernos y esperemos que pronto tengamos mejores noticias sobre Venezuela. Perfecto, muchas gracias. No, a ustedes. Bueno, quiero contarles que ya en instantes voy a llamar al WhatsApp. Chao, Alfredo, gusto, cuídate, chao. Voy a llamar a Analex Rivera, una periodista venezolana, una colega que quiero bastante, una gran profesional. Ella estuvo trabajando en PBO con Philip Butters y hace 5 meses está en Venezuela. Ella ha tenido que sacar sus redes sociales, que borrarlas temporalmente, que suspenderlas porque se encuentra asustada por lo que está pasando. Vamos, por favor, antes de esto, con unos videos de Nicolás Maduro. Por favor, quiero muchachos, el ambiental, por favor, el ambiental de cuando esté marrocado, los bombardeos, para que la gente sepa, por favor, a pantalla completa, para que la gente vea nuevamente y recuerde lo que pasó en la madrugada del último sábado. A ver. Un segundo, gente, por favor. Tuvimos un pequeño percance con nuestro conductor. Comenten, gente, comenten. Ya regresa nuestro conductor. Un segundo. Y ahorita que se bronquea duro con la gente. No se olviden darle like y suscribirse. Regresó nuestro conductor, un pequeño percance, gente. Retomamos, vamos. En el vivo, muchachos, cosas que pasan en el vivo. Bueno, voy a llamar en este momento a Analex Rivera, ¿ok? ¿Ya? Ustedes van a escuchar. A ver. A ver. Estoy llamando a Analex en este momento. A ver, vamos a ver si nos escucha. Analex Rivera, colega periodista, ha trabajado acá en el Perú y está hace 5 meses en Venezuela y ha visto todo como si fuera una película. Ella tiene información de primera mano. A ver, no contesta. A ver, Mauricio, a ver si le puedes insistir. ¿Qué pasa? Bueno, los voy a poner un poco en contexto. Hay mucho miedo en la actualidad en Venezuela. Justamente se está hablando de un decreto en marcha, como nos dijo nuestro invitado que se acaba de retirar. Este decreto en marcha estaría tomando medidas contra las personas que estén apoyando
no sé si invasión estadounidense, pero en todo caso la captura del tirano de Nicolás Maduro. Y esto está haciendo que muchos periodistas estén siendo detenidos en Venezuela y que muchas personas que normalmente son invitados de la casa porque contamos con ellos, porque sabemos que pueden venir en cualquier momento, no hayan querido declarar para nuestras cámaras por miedo a represalias, porque temen por sus familiares. Vamos a ver qué nos dice Analex, esperemos que nos responda, y la situación es bastante complicada. Vamos, y bueno, pero antes de esto quiero aprovechar para darles una buena noticia, en verdad, algo que estoy seguro que a muchos de ustedes los va a alegrar. Y resulta que Mario Vizcarra queda afuera de las elecciones del 2026 por condena por peculado. Por favor, póngame una canción así para celebrar y para tomarnos nuestros tragos más tarde, porque esta es una buena noticia. Póngame ahí la cara de Mario Vizcarra, que parece el papá de Martín Vizcarra, porque mi compadre parece que le encanta empinar el vaso. A ver, repito, voy a darles la información. Mario Vizcarra, candidato presidencial por el partido Perú Primero y hermano del expresidente Martín Vizcarra, queda afuera de la carrera electoral para las elecciones generales de 2026, tras una decisión del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, ¿no? Justamente esta entidad declaró fundadas 3 tachas presentadas contra la candidatura de Vizcarra. En consecuencia, declaró improcedente la inscripción de su fórmula presidencial y vicepresidencias por el partido Perú Primero, lo que lo deja fuera de las elecciones del 2026. Bueno, mi gente, vamos a intentar una vez más con Analex. Vamos a ver qué nos dice. Me hubiese encantado tenerla acá. Algo habrá pasado. Vamos a ver nuevamente si nos puede contestar la llamada. Si no, ya damos por terminada la programación de hoy. Amiga, ya había perdido la fe, ya dije, Analex me dejó tirando cintura, como se dice. Escúchame, estás en altavoz. Ajá, listo, estoy. Ya, muchachos, ¿escuchan bien ustedes? Ya, Analex, ¿cómo estás? Ante todo, bienvenida a Sagente. He puesto un poco en contexto a las personas. Les he dicho que estás hace 5 meses en Venezuela. Cuéntanos cómo lo viviste y cómo está todo allá. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes. Bueno, estamos tranquilos, como quien dice. Ha sido un fin de semana bastante movido. Sin duda alguna hemos tenido mucho miedo, pero bueno, ya gracias a Dios, como quien dice, ya va bajando la marea, ya estamos más calmados. No quiero ser imprudente, pero tú sabes que a uno se le sale el periodista por los poros. ¿Por qué hay muchas personas, tengo muchos conocidos que actualmente están en Venezuela y están un poco asustados o bastante temerosos a comparación de antes de la captura de Nicolás Maduro? Bueno, hay que ser prudentes, creo que es la palabra correcta. Hay que ser prudentes y esperar lo que viene durante los próximos días, las próximas horas o los próximos meses que dure, digamos, esta transición, así como se le ha llamado. Yo hace un rato acabo de entrevistar a ver, acá tengo el nombre completo, por favor, quiero Alfredo Flores, quien es director ejecutivo de la Cámara de Empresarios Venezolanos en el Exterior, y me cuenta que justamente se está preparando un decreto que ya está en marcha porque quieren castigar a las personas que están a favor de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. ¿Tú has escuchado algo al respecto? Mira, no sé nada de ese decreto, de esa información
precisa de la que se habla. Yo, como te digo, he estado aquí, he estado en casa, he estado en Venezuela en los últimos meses, he regresado porque, bueno, lastimosamente mi papá falleció hace 2 meses y he estado en medio de todo este asunto. Como te digo, fue una madrugada un poco complicada, había miedo de que pueda pasar, ¿no? Pero con el pasar de las horas todo fue como que tomando la normalidad. De hecho, se había llamado a tomar la normalidad y bueno, creo que ya hoy ya los bancos trabajan con normalidad. El combustible sí sé que se está abastecido en algunos puntos. Los locales han abierto con total normalidad. En las primeras horas sí hubo como que ese temor de abrir los locales o no. Se había registrado que había colas en Caracas de 5 o 6 horas, eso según lo que he visto en las noticias, pero por lo menos hoy, cuando ya han pasado varios días luego de este, digamos, de este ataque, ya hoy todo vuelve a estar, no sé si más tranquilo, porque todos estamos como quien dice a la expectativa, con ese miedo, con esa duda de qué puede pasar, pero ya por lo menos ha bajado los nervios de las primeras horas de lo que fue ese sábado de la madrugada. Analex, ¿tú en qué parte de Venezuela te encuentras? Es en el estado de Anzoátegui, algo de 8 o 9 horas de Caracas, más o menos. Y cuéntame. Fue el epicentro, digamos, de esto. Perfecto, cuéntame, en ese estado, ¿las personas salieron a celebrar? ¿Cuál fue la reacción cuando pasó la captura de Nicolás Maduro, cuando sucedió? ¿Cómo se vivió allá, por favor? Era de madrugada, todavía todos están entre dormidos y despiertos, o sea, todavía estamos ahí como que algo adormitados, como quien dice. Tomamos la noticia con tranquilidad, como te he mencionado, precaución, cautela, vamos todos a nuestra casa, si podemos salir compramos algo de comida y regresamos. Y todos en nuestra casa atentos a lo que pueda pasar. Como te digo, definitivamente la palabra que yo como Analex Rivera voy a definir todo esto es expectativa. Expectativa, atentos, tranquilidad, paciencia y creo que mucha oración. La fe es importante en esto porque yo ayer hablé con un amigo y le decía... Lo voy a decir con toda la palabra, una cosa es invocar al diablo y otra verlo venir, ¿no? Entonces, las personas que están afuera los entiendo porque yo también he estado afuera, pero yo estoy aquí. Entonces, ese miedo siempre está ahí porque si bien es cierto, Caracas está 8 horas, pero estamos a la expectativa. ¿Y cuáles son tus expectativas genuinas? Esperar, vamos a esperar. Analex, tú puedes poner en Google si gustas, es fácil, o sea, para que veas que ya es una noticia internacional que están deteniendo a muchos periodistas venezolanos. ¿Tú sabes algo al respecto? ¿Temes por tu seguridad? Sí sé que han sido detenidos unos periodistas, pero ya también sé que han sido liberados. Eso sí sé que han estado, ya están a buen recaudo. ¿Temes por tu seguridad? No, yo estoy tranquila, no he hecho nada malo, estoy tranquila. Pero normalmente si estarías en Perú estarías publicando cosas al respecto, imagino. Siempre he sido una persona prudente, muy prudente. Te escucho algo temeroso, es inevitable preguntarte. No, solo que como falla mi señal, yo siento que... mi señal, pero aquí... Tuviste... bueno, ante todo nos has contado que tu padre falleció, que en paz descanse el Señor, te lo escribí por tu papá, te lo escribí por interno. Antes de culminar, ¿te hubiese encantado que tu papá vea a Nicolás Maduro enmarrocado? Está en el cielo y puede ver todo. Qué linda respuesta, gracias. Y cuéntame, ¿piensas venir al Perú? ¿Te quedas allá? Perfecto, amiga. Estamos en contacto. Muchas gracias. Cuídate. Cualquier cosa, manténnos al tanto. Ahí está Analex Rivera, bastante temerosa por lo que está pasando allá, sin duda alguna. Esperemos que esta situación mejore y el viernes estoy acá con mi amiga Mari Carmen Sio para que ustedes, por favor, de primera mano le manden sus piropos, ya que ella acá alborota al gallinero. Nos vemos, cuídense y que viva Venezuela libre. Yo estoy seguro que eso se va a dar.